Bueno, resulta que en los procesos de investigación, por lo menos educativa, nos hemos encontrado también con algunos inconvenientes a la hora de darle cierta consistencia a los proyectos de investigación y estas parten obviamente desde la formulación de la pregunta de investigación, ¿cierto? Quienes hemos estado en algunos procesos de investigación, pues sabemos que uno llega a la pregunta de investigación de diferentes formas, ¿cierto? Ya sea por una experticia que se tenga en el tema, bien sea por una revisión de la literatura existente que haya, se identifica qué vacíos en el conocimiento hay. Obviamente todo esto va a estar amarrado en términos de una justificación teórica o práctica, ¿cierto? A partir entonces de esa identificación de ese vacío que hay allí, pasamos entonces a elaborar esa pregunta de investigación que va a ser la que nos va a orientar de qué forma tendríamos que hacer el diseño del estudio para esa recolección, sistematización, análisis de los datos, ¿cierto? Entonces partimos obviamente desde un tema, desde lo general, hasta llegar ya a lo más específico que vendríamos entonces a establecer con la pregunta de investigación. Muchas son las fuentes entonces para llegar a esa pregunta de investigación, desde esa observación en campo, desde la experticia que se tiene, desde la lectura de los diferentes textos sobre el asunto, de la discusión tomando tinto con los colegas cuando asistimos a este tipo de eventos. También nos vamos con algunas preguntas, ¿cierto? Aprendemos también de los colegas para procesos de investigación y preguntas que también nos pueden llamar la atención. Algunas características de la pregunta de investigación, ¿cierto? El llamado siempre es a que sean factibles, que puedan ser interesantes, novedosas, que tengan también un componente bioético fuerte. Esas serían pues algunas de esas características de las preguntas de investigación. Y tendríamos nosotros entonces que la pregunta de investigación va a relacionar inmediatamente, como les decía al inicio, en términos también de consistencia, con el resto del diseño epistemológico, metodológico, desde el cual se va a abordar la investigación. Entonces, lo que uno llega a encontrarse es que en el primer acercamiento de los estudiantes con el desarrollo de sus preguntas de investigación, a veces no ven, digamos, como la importancia, que desde esta se está estableciendo ya desde qué perspectiva ontológica se sitúan, ¿cierto? ¿Cómo conciben ellos qué es la realidad? ¿Qué es lo que se observa, ¿cierto? ¿Cuál es ese objeto de estudio? Luego, cuando hablamos ya en términos de epistemología, ya las discusiones que se han dado en torno a lo real o a la realidad, ¿cierto? ¿Qué puede conocerse? ¿De qué manera puede conocerse? Si ese problema de investigación, ese objeto de investigación, es posible conocerlo. Eso lo enmarcaríamos nosotros entonces en lo que denominamos paradigmas, ¿cierto? Que ya vendrían siendo esas orientaciones teóricas que construimos a partir de una ontología y una epistemología, y que en la actualidad, por lo menos en lo que son las ciencias sociales y humanas, hablamos que hay un paradigma empírico-analítico, un paradigma histórico-hermenéutico y un paradigma sociocrítico, cada uno con intereses diferentes. Entonces, la idea es que se comprenda la relación y la orientación que se da desde la pregunta de investigación. Tendríamos entonces acá algunas características del enfoque cualitativo, pero voy a pasar acá un poco por esta parte para que el tiempo nos me dé. Tendríamos entonces acá, por ejemplo, en una pregunta de investigación de tipo cualitativo. En este tipo de preguntas de investigación es claro cuál es la ontología que se estaría planteando. Aquí entonces se está preguntando por los significados que se construyen alrededor
de unas variables o unos conceptos que vendría siendo el de belleza, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros de la construcción de sentidos y significados alrededor de algo, nos estaríamos nosotros posicionando en una ontología en la que consideramos que la realidad no es única, sino que es construida dependiendo la sociedad y la cultura en la que nos encontremos. Entonces, fíjense que desde la pregunta de investigación ya estamos diciendo o orientando la investigación hacia dónde tendría que ir rumeando o buscando también para sus marcos teóricos o conceptuales, ¿cierto? Entonces hay una ontología allí. En términos de unidad de análisis, ya se estaría entonces delimitando también cuál va a ser ese grupo humano de interés, hombres y mujeres entre 20 y 30 años. Hay una delimitación espacial también que tiene que ver con una comunidad en específico, en un lugar en específico. Tendríamos también una delimitación temporal que tendría que ver con el año 2017 que se encuentra allí y el concepto de interés para querer comprender allí, que sería el concepto de belleza. Entonces, en términos de las preguntas de investigación para la investigación educativa de un corte cualitativo, tendríamos que tener en cuenta estos diferentes elementos. Cuando hablamos ya entonces de algunos elementos de una pregunta cuantitativa, ya tendríamos entonces nosotros también que tener en cuenta elementos como el de la población, también tendríamos una delimitación espacial, una delimitación temporal, tendríamos también una ontología y es allí también desde la cual nos vamos nosotros a situar. Lo mismo con las variables que tendríamos nosotros allí en el análisis. En suma, digamos, lo que queríamos desarrollar también eh, a partir de esta ponencia como reflexión con los estudiantes es, digamos, eso, ¿cierto? La importancia de formular una pregunta de investigación que nos permita desde el inicio orientarnos para darle consistencia ontológica, epistemológica, paradigmática y poder construir bien el resto del proceso metodológico para diseñar cuáles van a ser nuestros instrumentos, nuestras técnicas para su respectivo reflexión, sistematización y análisis. Bueno, muchas gracias para todos. Dejo entonces, así que estén muy bien.